Empecemos. Como esta materia se llama sistemas inteligentes y Big Data, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que hoy en día los procesos, digamos así, vale, gracias, don Víctor. Los procesos que se están manejando o los datos que se están manejando hoy en día o la acumulación de datos que se está manejando hoy en día eh, se está haciendo como 5 veces más que en el año 2000, ¿sí? Pues por el proceso, las innovaciones hoy en día del Internet, ¿listo? Entonces, cada vez que una empresa hace una consulta eh, en Internet, pues se van acumulando todos esos datos. Entonces, eh, estas tendencias de acumulación de datos ayudan a lo que son cada uno de estos procesos. ¿Listo? Entonces, la clase de hoy, ¿sí? Son las tendencias que tiene el Big Data. ¿Qué son las tendencias del Big Data? Hacia el futuro, ¿ok? Habíamos hablado, ¿sí? Sobre lo que era, o la clase pasada, perdón, eh, de las 6:30, pues organizo para que se, digamos así, que se actualice, estemos actualizados en el mismo tema. Habíamos hablado sobre lo que era el análisis de negocios. Aquí vamos a hablar sobre la inteligencia de los negocios, ¿sí? Entonces, vamos a acordar esa comunicación que hay entre el Big Data y la inteligencia de negocios, ¿ok? Mm, Como les decía en la clase pasada y los que no están con la clase pasada, el negocio de hoy o el futuro de los negocios de hoy es eh, el comportamiento que tienen los datos. Si tú eres profesional y, entre comillas, vas a lavar tu cartón, digamos así, no lavarlo por la universidad, sino lavarlo de conocimiento, yo digo eso, es el hecho de que certificaciones, y hay certificaciones hoy en día, y las empresas necesitan quien maneje estos procesos del Big Data, ¿sí? O todas estas herramientas que nos llevan a trabajar el Big Data, ¿ok? Entonces, comencemos. Tendencias del Big Data del 2021, ¿a qué futuro va? Hoy en día, estos procesos que se trabajan en la acumulación de datos, en la transformación de datos, en todo lo relacionado en este aspecto de datos, ¿sí? Eh, es un auge o una tendencia muy activa hacia el futuro, ¿sí? Y eso vamos a tener nosotros como ingenieros de sistemas o personas que manejemos este tema, eh, seremos muy cotizados, digamos así, en las empresas, ¿sí? Porque eso es lo que manejamos y con lo que les he dicho siempre, el futuro o el que toma las decisiones en una empresa es el ingeniero, o la persona más importante de una empresa es el ingeniero de sistemas. Saliéndonos, como les he dicho y le he repetido durante todas las clases, yo creo que me vuelvo pesado en eliminar ese proceso de que somos arregladores de computadores y choferes de software, ¿listo? Entonces, como les decía, eh, mm, el crecimiento, ¿sí?, de lo que son hoy en día los datos se está multiplicando muy aceleradamente. Por eso, hoy en día, esa acumulación tenemos que aprovecharnos nosotros como ingenieros de sistemas, esa capacidad o todas esas herramientas que tenemos para trabajar ese ordenamiento de los datos, ¿sí? Entonces, eh, el proceso que tenemos que trabajar nosotros como ingenieros de sistemas en una empresa para aprovechar todas estas herramientas, ¿sí? Eh, hablamos sobre los análisis de datos o encontrar las características específicas de los datos para llegar a un orden. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar nosotros como ingenieros,
¿sí? La transformación de esos datos para llegarlos a tener en un orden a la combinación para las metas de nuestra empresa. ¿Listo? Entonces, como hay análisis de datos, había otro tema que era análisis de negocios, que es la producción de o la capacidad de producir ideas para el futuro de nuestra empresa. Entonces, esto es igual, esto es como la parte importante de la acumulación de datos. Eh, yo creo que me hicieron, uno que ve la materia conmigo anterior, me hizo una observación de esto y tiene toda la razón. Bueno, no sé si está en esta clase. Eh, como dice ahí, sin duda el 2020 ha sido uno de los grandes, como les digo, años para el Big Data y se va incrementando, muchachos. Yo creo que a partir del 2020 más estas, digamos, estas cosas que están pasando, lo de la pandemia y todos estos procesos, y vamos a llegar a muy lejos, digamos así, al olvido de la historia, ¿sí? Que el comportamiento que tienen los datos, ¿sí? Hacia el futuro va a ser muy aprovechable. Como les decía, Big Data Analytics, digamos así, es como el boom que se va a dar hacia el futuro, ¿ok? Pero debemos tener en cuenta, digamos así, nosotros como ingenieros de sistemas tenemos que tener unas competencias específicas para trabajar esos procesos, ¿listo? Como yo les digo, nosotros como ingenieros de sistemas tenemos la malicia indígena y un plus que somos muy recursivos. Eso es lo que me hago hacer entender que todos estos temas, ¿sí? Hacia el futuro, lo tenemos en las manos de los ingenieros. ¿Listo? Mm, Coloqué, porque estuve leyendo una cosa de Cisco aquí y me gustó esta frase. Los datos son el nuevo petróleo que están convirtiéndose en la pieza clave de la sociedad y la economía. Como les decía, muchachos, debemos tener muy claro, ¿sí? Hacia qué va dirigida nuestra ingeniería de sistemas. No nos debemos, y eso les aconsejo, muchachos, que no nos debemos tener o encasillar en el ingeniero de sistemas clásico, ¿sí? El solucionador de problemas pequeños en una empresa, el que lo mandan a arreglar los computadores, el que lo hace de todo. ¿Sí? En ese aspecto, tenemos que trabajar y más hoy en día ustedes y las herramientas que se prestan hoy en día, eh, mira la forma de educación que tienen ustedes, eh, estar actualizados al 100%, ¿ok? Para tomar una decisión, digamos así, una certificación, y hay varios compañeros de ustedes que se certifican, ¿sí? El tiempo, si pueden mantener, como decíamos, dos, tres carreras ¿sí? Podemos tener una especialización, perdón, en estos casos. Entonces, el ingeniero de sistemas del futuro eh, tiene que estar, o bueno, siempre nosotros como ingenieros de sistemas, yo ya me hago a la etapa de los viejitos, ¿sí? Tenemos que estar actualizados todos los días sale algo nuevo, todos los días hay procesos nuevos, aplicaciones nuevas, apps nuevas, sobre todo todos los procesos de la materia. Entonces, debemos tener en cuenta eso. ¿Listo, muchachos? Eh, Tendencias del Big Data y analíticos. Eh, pues subrayé esto, las empresas están buscando capacidades en cuanto a captura de almacenamiento y procesamiento de datos. Aquellos que consignan haber alcanzado una ventaja sobre sus competencias es lo que se denomina ventaja analítica. ¿Sí? Es eso, lo que nosotros podamos aportar a nuestras empresas para que sobresalgan de las demás. Entonces, ¿y es quién lo hace? El que maneja toda la información. ¿Y quién maneja toda la información? Pues el ingeniero de sistemas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos o tenemos que apuntar hacia los crecimientos de las empresas donde trabajemos o nuestras propias empresas. ¿Listo? Entonces, mmm,
Y yo digo que nosotros como ingenieros de sistemas somos los creadores de hoy en día en estos procesos, ¿listo? Eh, bueno, hay países que van más adelantados que nosotros, pero podemos ser la competencia de ellos, ¿listo? Eh, la evolución de la analítica aumentada, ¿sí? Como les decía, esta materia se llama sistemas inteligentes, pues está más relacionada con lo que es el nuevo auge, ¿sí? De utilizar todas esas herramientas automáticas o utilizando estas herramientas convirtiéndose, entre comillas, la inteligencia artificial, ¿sí? Hoy en día las empresas prefieren que estos análisis de datos, que estos análisis no lo hagan personas por el error humano, sino máquinas o procesos. ¿Y quién maneja esos procesos? El ingeniero. ¿Listo? Entonces, debemos tener en cuenta eso, ¿sí? Para llegar y para llegar a manejar a acomodar la información al gusto del ingeniero, ¿listo? Como dice ahí, muchos clientes empresarios prefieren el análisis aumentado, que es el análisis de inteligencia artificial o todas estas inteligencias, eh, a los análisis tradicionales, ¿sí? Por el error, el riesgo, el, los problemas que se deben presentar, ¿sí? Más de digamos así, humanos, que no me quiero referir así como un error, ¿sí? Pero prefieren trabajar sobre estos procesos o estas soluciones, ¿listo? Para el 2023, la analítica aumentada será impulsada dominante de nuevas herramientas tecnológicas que hagan un propio proceso de analítico de datos, algo sencillo y accesible para gran parte de los perfiles de una organización, ¿sí? Eh, estas herramientas, ¿sí? Y procesos lo hemos visto en el transcurso de la materia, la ciencia de datos, el aprendizaje automático, a toda organización, pues preferiblemente quieren ese aspecto, digamos así, funcional y que no va a presentar una serie de errores específicos, sino lineales, digamos así, unas soluciones lineales para una buena toma de decisión. ¿Listo? Entonces, debemos tener en cuenta eso y hacia a lo que va apuntado lo que es la tendencia del Big Data. ¿Listo? Lo que les decía, hoy en día manejan muchísimo lo que es la inteligencia artificial en todos estos procesos. Poníamos uno de los sistemas inteligentes, digamos así, que hemos visto, ¿sí? Y que se ha manejado en nuestro país es el programa Puma, ¿sí? De lo que nos hacíamos referencia de la seguridad, del escaneo de las caras, eh, todos estos procesos, todas estas bases de datos que nos llevan pues a unas soluciones muy prácticas, ¿sí? Entonces, ¿a qué me haga referencia a eso? Que saber utilizar estas herramientas, pues nos dará un plus a los ingenieros de sistemas para el desarrollo de toma de decisiones o solucionar problemas que se presenten en las empresas. ¿Listo? Mm, y lo he dicho, muchachos, hoy en día el ingeniero de sistemas debe tener una mente muy abierta bajo todos estos procesos. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque el futuro que viene en el aspecto tecnológico, ¿sí? Eh, digamos así, estamos en pañales todavía, y más en nuestros países, ¿sí? Bajo países representativos de la nueva tecnología. Entonces, debemos tener o estar preparados nuestros países para estar a una vanguardia en todos estos procesos. Mm, Anteriormente, muchachos, anteriormente se decía que Colombia era uno de los países de Latinoamérica, partiendo de Panamá hacia abajo, que era de los mayores
países que trabajaban muy bien lo que era la información o la ingeniería informática, ingeniería de sistemas, ¿sí? Pero que estábamos debajo de los países europeos, países norteamericanos, bajo 3, 4, ¿qué? 6 años antes, ¿sí? Entonces, con todas estas actualizaciones, eh, todos estos procesos universitarios, toda esta modalidad que se está presentando, se ha determinado que ya no son los 9 años, los 10 años que nos llevan, ya van disminuyendo, ya 4, 3 años, pero son años de evolución tecnológica. Entonces, pero ahí vamos, ahí vamos. Ok, entonces estos procesos tenemos que tener muy de acuerdo, ¿sí? Como ingenieros de sistemas en la actualidad, digamos así. Entonces, ahí coloqué un ejemplo a nivel de procesos de creación de nuevos modelos de negocios, de interacción con la organización. Eso es lo que hoy se lleva. ¿Qué es lo que está buscando hoy en día las empresas? ¿Sí? Personas que trabajen en, que maneje grupos, ¿sí? Personas con liderazgo de, de mantener, digamos así, todos estos procesos actuales. Entonces, pues hago referencia aquí, entre comillas, abro comillas, aquí en esta empresa, pues una de las formas de entrevista que me hicieron a mí para contratar, que es muy difícil que una empresa europea contrate a un ingeniero aparte, porque aquí hay muchos ingenieros, digamos así, ¿sí? Eh, es la pregunta de que usted qué va a aportar a la empresa, ¿sí? O usted cuál es la diferencia entre un ingeniero de su país con un ingeniero de este país. Entonces, no digamos que la carreta habitual, sino son todos los procesos que uno viene a aprender y a dejar en una empresa, ¿sí? Entonces, mm, y la actualización, las certificaciones. Entonces, eso lo tienen muy en cuenta en estas empresas europeas para la contratación. Ahí compañeros me decían, profe, envíame yo les pedí mucho las hojas de vida a los compañeros y me las enviaron, sí, ya las pasé. No se preocupen, a los que me enviaron la hoja de vida, ya se las pasé al departamento de sistemas, al departamento de recursos humanos y que habían buenos perfiles. Entonces, pues hasta ahí puedo hacer. Y ellos me decían, bueno, ¿y qué aportarían ellos? Dije, no, uno, primero, la juventud, las mentes abiertas que tiene el ingeniero latino, digamos así, bueno, el ingeniero colombiano, en aspecto de soluciones. Entonces, pero sí serán sí todos. Y yo, bueno, ahí sí tienen que llamarlos. Entonces, bueno, se hizo una conversación ahí con el de recursos humanos y él me decía eso, nosotros, Colombia, y especificaba muy bien él, ¿sí? Colombia tiene ese recurso mental, digamos así, o la mentalidad que tenemos nosotros los colombianos, que somos personas muy recursivas en ese aspecto. Entonces yo decía, bueno, todos nosotros como ingenieros de sistemas somos muy cuadráticos, pero a la vez somos muy recursivos. Entonces ahí echándonos flores en nuestra carrera, ¿sí? Mira, continuamos. Datos como servicio. Entonces pongo en auge nuestra materia, ¿sí? Colocando los datos como un servicio. Los datos como servicio utilizan para la tecnología de la nube, para dar a los usuarios las aplicaciones con acceso a la información, a pedidos sin depender de dónde puedan estar los usuarios, a las aplicaciones. Hoy en día, y mira lo que les estoy diciendo, eh, el proceso, digamos así, de, de modernización de la, de la información ya es uno de los pasos primordiales, es la nube. No digamos que la nube está hace 1 o 2 años, no, eso ha existido desde hace muchísimo tiempo, ese proceso de trabajar sobre la nube, pero como les digo, Colombia todavía llevamos unos años
pocos, pero nos llevan unos años para estos procesos. ¿Listo? Entonces, uno como ingeniero de sistemas independiente, ya hablemos como personas independientes, creadores de nuevas herramientas, ¿sí? Podemos trabajar y aprovechar todas estas necesidades que se presentan en las empresas. Conozco muchos compañeros que se salen de las empresas haciendo su propia empresa y prestando el servicio a la empresa que se retiró, ¿sí? Porque, bueno, esos son casos muy alejados, pero conozco personas que manejan o compañeros de amigos que manejan ese proceso y trabajan específicamente a la situación de esa empresa. Y se crean las grandes empresas de software, digamos así, o que hay ahí en nuestro país, ¿listo? Eh, una de las tendencias actuales en este análisis de grandes datos, los datos como servicio, como el software, como una ayuda de infraestructura, como una ayuda en la plataforma, ¿ok? Entonces, todos estos servicios o esta organización o transformación de los datos los debemos tener en cuenta para los procesos actuales, ¿sí? Para la actualización de las, digamos así, metas de las empresas que los contraten, ¿ok? Entonces, eso es la importancia que pues siempre recalco en todas las clases, ¿sí? La importancia que tenemos nosotros como ingenieros de sistemas en una empresa. La inteligencia activa, la última de las tendencias del Big Data de la inteligencia activa. ¿Qué es eso? Los procesos actuales que tienen las empresas para migrar los datos desde sus distintas fuentes hasta el catálogo, ¿sí? Desde lo que es lo físico a lo que es lo virtual, digamos así. ¿Sí? Ese es el comportamiento que hoy en día las empresas pagan. Como les decía en la clase pasada, hoy tenemos que aprovechar, es que suena como muy feo, aprovecharnos de lo que está dejando la pandemia, ¿sí? Porque muchas empresas han bajado intensamente los procesos o han llegado a cerrar, ¿sí? Pero sin aprovechar esa falta de alternativas que tienen, ¿sí? Eh, aquí en España, como por eso, si ustedes ven televisión, se dice que es la España baldía, ¿sí? Porque las grandes empresas están abandonando España, ¿sí? Entonces, grupo de personas muy pequeño, ¿sí? Lo malo es que son muy nacionalistas, ¿sí? Están trabajando sobre esas ciudades abandonadas, porque aquí son pueblos abandonados, pueblos que los regía una fábrica y como se fue la fábrica porque perdieron mucho dinero en la pandemia, pues se acabó el pueblo. Entonces, hay grupos pequeños, ¿sí? De rescatar todas esas migración, digamos así, de las grandes empresas bajo herramientas eh, por línea o venta de línea de sus productos. Y se está haciendo dinero en ese aspecto. Entonces lo que yo digo es, oiga, volvernos expertos en esas nuevas tecnologías que hay para, para el desarrollo, muchachos. Eso es lo que le digo. O yo no sé si seré o seré una persona que le gusta mucho el dinero o vivir bien, pero esa es una de las cosas que nos sacará de pobres. ¿Listo? Inteligencia activa, las empresas que tengan objetivos de ser data drive o acumulación de datos y que hayan pasado por las primeras fases de recolección, de la transformación de datos, han de seguir su evolución hasta el proceso de inteligencia activa. Es decir, la tendencia es hacia la automatización. ¿Sí? Eh, pues los compañeros que toman esta clase, sí, que no son ingenieros de sistemas, manejan lo que es la ingeniería industrial, sí, ellos manejan más procesos eh, máquina o máquina humano que nosotros los ingenieros de sistemas, ¿ok? Entonces a eso hace referencia la inteligencia activa en estos procesos de acumulación de datos, ¿listo? Más
el ingeniero industrial más va direccionado a lo que hace el proceso de la máquina, ¿sí? De la producción, todos esos procesos, en el aspecto robótico, digamos así. Eh, el ingeniero industrial eh, finalmente tiene que ser también sistemático. Nosotros ingenieros de sistemas tenemos que ser ingenieros industriales para el manejo o la programación de los robots o máquinas. Un buen ejemplo, X empresa que queda en la 26, ¿sí? La montadora de coches, de automóviles. Ahí la automatización de las áreas fue muy dura para Colombia, ¿sí? En ese aspecto de automatización de todos los procesos. Entonces, a veces es bueno y a veces es malo, ¿ok? Big Data, el perfil más demandado, como les decía, hoy en día todas las empresas actualmente necesitan profesionales que manejen lo que es el Big Data. ¿Listo? Se han convertido en uno de los perfiles profesionales más demandados, una tendencia del Big Data más a prestar atención, digamos así, pero tienen es difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque, como les digo, el Big Data son muchas herramientas para solventar problemas muy grandes. Entonces, de tener un conocimiento grande sobre eso. Bueno, sí, 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 don Mauricio sería un ingeniero muy completo, ¿sí? Donde consideran las dos ingenierías. Pues con esta modalidad, pues no me dicen que la niña tiene 5 carreras, no mentiras, sino, sino todos estos procesos son buenos y como dicen, uno tiene que implementar con estas herramientas que le dan a uno, esas oportunidades, tiene que ser uno un buen ingeniero. Que pensar que en mi época no había esto, sino yo también sería un amante del estudio por esta área, ¿listo? Bueno, digamos, como les decía, eh, la demanda de personas que manejan el Big Data, ¿sí? O todas las herramientas que utiliza el Big Data para los datos, ¿sí? Va a ser muy apetecido hacia el futuro, ¿sí? ¿Y quién maneja eso? Nosotros como ingenieros, ¿listo? La transformación de los datos, la acomodación de los datos, eh, es importante para toda empresa. Cualquier empresa que maneje hoy en día, como les decía al principio, nada más por una empresa por entrar o nosotros mismos por entrar a Internet, se están produciendo datos. Cada vez que uno visita una página, se están produciendo datos para esa empresa que uno está vendiendo los datos, digamos así, entre comillas, ¿sí? Si uno entra a una página de coches, pues tenga la seguridad que un día después le va a llegar publicidad de los coches. Entonces es como un cambio de información, ¿ok? Pero incrementando a la venta de información, ¿ok? Entonces ese manejo, ese modelo psicológico que hay entre usuario e Internet, debemos aprovechar que nosotros pues vamos por ese lado, ¿listo? Mm, digamos así, o se nombró paradigma al incremento de la integración de las nuevas tecnologías, como les decía, en nuestro día a día. Ya anteriormente era eh, que la ingeniería de sistemas con la ingeniería industrial, la ingeniería de alimentos, eran áreas muy distantes, ¿sí? Eh, Ahora en día se compactaron, como decía nuestro compañero, que un ingeniero completo sería tener esas dos carreras, ¿sí? Bueno, o diferentes tipos de carreras, y un ejemplo, el ingeniero metalúrgico, ¿sí? Con ingeniería de petróleos, es muy compatible en procesos. Entonces, ¿por qué lo digo? Mi hermana tiene las dos carreras y hace estos procesos y es muy bueno, digamos así, en el área
que ella se desarrolla, ¿listo? Entonces, así como nosotros nos desarrollamos en el área de la información, pues podemos implementar con certificaciones de todo tipo que hay, muchachos. Uno, como les decía a la clase pasada, en la clase de las 6, yo les dije ese día, el lavado de nuestra titulación bajo certificaciones es muy bueno. Y les colocaba el ejemplo de aquí de, del muchacho de la India, aquí en la empresa, ¿sí? Que él gana mucho dinero y él nos dice que él no es ingeniero de sistemas, ni administración de informático, como nos llaman acá a nosotros los ingenieros de sistemas, era solo de certificaciones. Y él no gana poquito, como os digo. Sí, es como la evolución sobre lo que es lo que es la transformación digital, ¿sí? A lo que va apuntado, digamos así, la inteligencia activa es lo que va apuntado a la transformación digital, ¿listo? Es más sobre procesos que como herramienta, ¿listo? Como les decía, el día a día de la tecnología va aumentando, entonces debemos estar a la vanguardia de cada uno de esos procesos. Pero, como les decía, las formaciones como Big Data, como cursos, certificaciones, eh, es importante, ¿sí? Hacia el futuro, hacia nosotros como ingenieros, ¿sí? Tenemos que apuntarnos hacia el futuro. ¿Sí? Y lo que está dando esto, eh, lo que es la inteligencia empresarial, digamos así, eh, lo que es esto de lo del Big Data, más el conocimiento de todas estas herramientas futuristas, digamos así, en una palabra coloquial, ¿sí? En el aspecto futurista de la información. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir un paso adelante bajo todos estos procesos, ¿listo? Y hay muchas empresas que manejan y muchas certificaciones que manejan y que van hacia la vanguardia sobre esto, ¿ok? El estudio también se revela que junto a la demanda de perfiles de Big Data, también se encuentran los operarios de fabricación con ciertas capacidades digitales. Hoy en día, muchachos, eh, toda persona, es que no hay eh, persona que no maneje el Internet, ¿sí? Y más que nosotros somos, eh, o directamente somos personas que manejamos la información, pues con más veras tenemos que tener, o tenemos ese plus en ese manejo de la información. Mm, Uno de las dificultades, ¿sí? Es que las empresas hoy en día carecen o hay personas que no tienen ese perfil. Y eso es lo que discutamos con el recursos humanos. Hablábamos sobre que el perfil de nosotros como latinos, específicamente Colombia, teníamos esa mente abierta para el negocio, para lo que es el crecimiento de las empresas, para todos estos procesos que nos llevan a que una empresa crezca, ¿sí? Entonces, yo recalcaba eso. Oiga, nosotros como colombianos tenemos esa capacidad de, de aprender muy rápido y la capacidad de dar una solución previa. Más nosotros como ingenieros de sistemas, lo digo, ¿ok? Eh, es un libro, no sé, don Víctor, Revolución Industrial 4.0. Sí, Bueno, hay un autor que habla de eso, o sea, de cómo se pasó de la locomotora, cómo se pasó al Mark II, al Mark III de la computación allá de los años 70 y cómo ahora, lo que se está hablando el tema de hoy, de todo lo que es el Machine Learning, la Big Data, la disrupción, el desborde de datos, ya y lo ujú. que habló usted ahorita de minería de datos como nuevo petróleo, entonces sí hay un libro que habla de ese tema, de la revolución 4.0, o sea, la cuarta escala de encasillándola como revolución al tema que está hablando hoy. Ve. Pues a nosotros en mi época nos mandaron a leer eso de la nueva ola y hablaba eso.
el crecimiento y la evolución de la tecnología, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo digo, muchachos. Eh, y estas materias de último semestre, yo digo que es la que nos encamina hacia la ingeniería o los caminos que tenemos que tomar nosotros por la ingeniería de sistemas, ¿listo? Entonces, y les he afirmado que esta materia de últimos semestres, pues son materias de encaminar al ingeniero por dónde quiere irse o por dónde, o una toma de decisión por dónde es más viable o cómo se siente usted mejor. Pues hay gente o hay ingenieros de sistemas que son muy buenos para hardware, para software, para administrar. eh, es lo mismo, a mí me decían, oiga, pero ¿cuál es su perfil? Su perfil no es usted es ingeniero, no es docente. Y yo le decía, sí, tiene razón, pero es que eh, a mí me gusta aprender, ¿sí? Y lo aprendido me gusta, pues, eh, hacerlo. Entonces, cuando me contrataban en las empresas, sí, me decían, oiga, su perfil es de profesor. Le dije, no, no, para nada. Mi perfil es de profesional sobre la información, ¿sí? De sistemas. Y me dijo, bueno, pero usted, le dije, correctamente, me voy más por la docencia porque sé más por ese lado o direcciono más los temas por ese lado. Entonces, aquí una de los plus que tuve aquí fue eso, que podía hablar con la gente, podía hablar con las personas en ese aspecto en trabajos en grupo. Entonces, también por ese lado, el liderazgo que nosotros como latinos, como país potencia en la charla, digamos así, eh, pues es muy bueno en esos procesos, ¿ok? No sé, ótica que no me sacan con la que somos muy carretudos, ¿ok? Ah, mira aquí, gracias, don Mauricio. Ahí nos manda un link sobre la cuarta revolución industrial. Mm, como les decía, ¿qué es lo que está demandando a las empresas? Pues gente con iniciativa, capacidad de trabajo en equipo, la flexibilidad en estos procesos. Y eso es lo que lo caracteriza como ingeniero junior o senior, digamos así, en este aspecto de recursividad de los procesos y más aquí en España, ¿ok? Primero que todo, muchachos, esto es importante, ¿sí? El inglés. Debemos tener, sí, nos va a sacar de quicio, pero es indispensable para crecer en ese aspecto. Hoy en día el inglés es súper importante. Y me han hecho varias observaciones acá los ingenieros y el dueño de la empresa que lo que me hace falta a mí es manejar mucho el inglés, ¿sí? Porque me decían, oiga, es que usted tiene buenas ideas y para mandarlo a los países a la representación de nuestra empresa, pero y uno con la palabra disculpa que siempre sale. Entonces, sí señor, una habilidades blandas. Eh, o se me ha puesto muchas dificultades por ese lado, ¿ok? Sí, yo sé inglés, pero el inglés de los ordenadores, el problema que sale, la pregunta, pero yo les digo y les aconsejo, muchachos, el inglés es importante y más en nuestra carrera, ¿listo? Hoy en día, ponerlos a los hijos, darle un plus a los hijos de uno eh, en los cursos de inglés, hágalo, eso no es eh, gastar dinero, ¿ok? Yo tengo a mi hija en cursos de inglés y la presiono muchísimo para eso. Con Duolingo, sí, 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 sí. Es Profe, una herramienta buena. de hecho hay una psicóloga hizo un sistema para aprender dos idiomas para los niños. Es como antes de los 7 años o de los 8 que deben de empezar a estudiar el otro idioma. Y los niños como apenas están con lo de la melanina y todo eso,
absorben muy Sí. rápido el idioma y ya hablando ese idioma antes de los 8 años. Una amiga No, le compró ese sistema al hijo y ya el niño ya va hablando en le pone inglés. la pata a uno. Uy, Sí, Dios mío. no, No, increíble. aquí el hijo de este muchacho, el niño sabe inglés, sabe hablar pues el idioma de allá de la India, no sé si es el hindú, bueno, y español, y un peladito que tiene 7 años, y yo no, este cabezón, ¿cómo me va a ganar? Y, y es muy buen amigo mío porque jugamos, el niño, tenemos un juego en común en los móviles y es muy, muy amigable y el niño y tiene 7 años y yo decía, no, pero este cabezón, ¿cómo? Pero bueno, eso es una recomendación, muchachos, el inglés es importante, ¿sí? Pues hoy en día se maneja o siempre se ha manejado el inglés como segunda lengua, pero está cogiendo mucha fuerza lo que es el mandarín, ¿sí? Que también es potencia en esos aspectos de empresariales. ¿Listo? Bueno, sigamos. Como les decía, vemos en el mercado buscar un equilibrio, digamos así, de competencias y que buscan las empresas para lo que es el proceso. Nosotros como colombianos somos muy creativos, muchachos. Eso sí, la recursividad, la creatividad, la disposición a encontrar soluciones, la tenemos a piel de boca, como decía mi padre. Pero tenemos que explotar eso. Yo digo que explotar estos procesos no lo tiene todo el mundo. Y aquí lo admiran muchísimo a uno por ese aspecto. Oiga, es que usted tiene la solución ya en la cabeza, usted tiene y entonces me decía, oiga, ¿cuál es su método de proceso en la cabeza para dar soluciones tan rápidas? Y yo, no, pues paso a paso y tener claro lo que se está haciendo o la solución que se está haciendo. Y aquí admiran muchísimo eso, es las soluciones que uno da y, y la importancia que uno toma en una reunión de grandes cargos es, pues, digamos así, yo mismo me admiro en estos procesos. Y yo digo que eso no es solo la institución donde uno sale egresado, sino también la raza que somos nosotros los colombianos. Entonces, imagínense a mí cuando me hablan mal de mi país, aquí en España. Bueno, Big Data y bucines inteligencia, lo que les decía, la diferencia entre el Big Data y o la inteligencia de negocios. Esto viene muy relacionado con eso, pero las empresas están confundiendo esas dos ramas, ¿sí? Por el hecho que son muy parecidas, ¿ok? Entonces, cogí cada una de las dos y saqué una definición breve y concisa. El concepto del Big Data hace referencia a un conjunto de tecnologías y herramientas capaz de capturar, almacenar, procesar grandes cantidades de datos en un tiempo. ¿Listo? Y un costes asumibles para una organización. Ese, como hiciera, todos estos procesos bajo las tecnologías y herramientas que nosotros utilizamos, darle un buen manejo para un ahorro, ¿ok? Y lo que es los bucines, lo que es la inteligencia en los negocios, eh, consiste en el conjunto de técnicas de gestión empresarial que permite a una organización tomar decisiones de negocios en base a datos, ¿ok? Que han sido tratados por distintas herramientas para convertirlos en una información. Eso es muy compatible, como nos decía el compañero, decía, oiga, un ingeniero industrial con un ingeniero de sistemas sería buen ingeniero. O mira, aquí hay otra, un administrador de empresas con un ingeniero de sistemas. Uf, imagínense cómo sería uno. Entonces, ustedes que tienen esa capacidad o esa herramienta de la institución, prestarse, piensen eso, piensen en estas complementaciones de carreras. ¿Ok? Por lo tanto, lo de inteligencia de negocios, ¿sí?
Mientras que el Big Data se centra en capturar el almacenamiento y procesamiento de los datos, los negocios inteligentes se centran en los procesos de análisis de dichos datos para convertirlos en información y para que una toma de decisiones de un negocio oportunas, ¿ok? Entonces, eso sería muy bueno en el aspecto de entregar una toma de decisión, ¿sí? Ok, eso yo digo que está muy relacionado. Todos estos aspectos, por eso se llaman ingenierías. ¿Listo? Bueno, sí, sí, señor. Puede ser, don Lewis. Lo que estábamos hablando la clase anterior. ¿Listo? Pues, como les digo, las conclusiones es que esto es un negocio. Primero que todo es un negocio, va incrementando. Si nosotros tenemos la capacidad o el gusto de irnos por estas áreas, van a ser provechosos porque va a haber eh, muchísimo empresas que van a necesitar ingenieros que manejen lo que es el Big Data, lo que es la inteligencia, eh, ¿qué? Eh, perdón, todo lo relacionado sobre lo que es la acumulación de datos, ¿ok? Todos esos aspectos. Un ejemplo que se darán cuenta que va procesando el Big Data en el cambio climático, pues lo coloqué ahí por el hecho de lo que está pasando en Las Palmas, ¿sí? Aquí en las Canarias, porque todos estos procesos, porque ya había pasado aquí en las Canarias, un volcán, había pasado lo mismo. Entonces están recopilando toda esa información pasada y están haciendo cosas para prevenir eh, más desastres en la misma isla. Entonces, eh, pues hago referencia a eso del Big Data en ese aspecto. ¿Ok? Preguntas, inquietudes, compañeros.